hoy va a ser estos años que le podemos llamar también el periodo de entreguerras, porque son los años que van entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Europa todavía, estamos en las últimas décadas en las cuales fundamentalmente París va a ser considerado el centro del arte. Este centro se va a trasladar a Nueva York y a Estados Unidos en general una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía estamos acá y, si ustedes recuerdan, nos faltaba recorrer la última vanguardia histórica de importancia, que era el surrealismo. Miren, para un poco situarnos en el clima de época, yo traje dos esculturas de este artista, de Wilhelm Lehmbruck. Esta es de 1913, se llama El hombre de pie, y es una escultura trabajada con un nivel de realismo completamente renovado, completamente cercano a la transformación que el arte estaba sufriendo en este cambio de siglo. Pero me interesa contrastar esta obra de 1913 con esta obra del mismo autor de 1915, es decir, en plena Primera Guerra Mundial, que se llama Hombre Caído. Creo que acá, en la comparación entre estas dos imágenes, podemos entender el clima de época que generó esta Primera Guerra Mundial y que va a continuar en parte después de la terminación de la guerra. Bien, vamos a hacer un recorrido realmente muy breve por los movimientos que vimos en la clase pasada, con la idea de que podamos fijar esos contenidos que son muchos. Es decir, vamos a volver a revisar las vanguardias históricas para llegar a la que nos interesa trabajar hoy, que es el surrealismo. Habíamos comentado como una de las vanguardias el expresionismo, en donde por un lado en Francia con el fauvismo y por otro lado en Alemania con los movimientos de El Puente y de El Jinete Azul, aparecía un arte repleto de color, un color lleno de subjetividad, una obra en donde el acabado de la obra no interesaba, obra sumamente plana, sumamente decorativa, y que es el vehículo de la expresión de la euforia y de la angustia de esta época que va a terminar con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ahí habíamos destacado a Matisse como uno de los artistas más importantes de este momento en Francia, y a Kirchner y a Kandinsky en Alemania. Kandinsky rápidamente se va a abrir hacia la abstracción y marcar claramente otros de los derroteros que la pintura va a tomar durante el siglo XX. Este expresionismo lo marqué de rojo justamente para señalar cómo estamos en presencia de una corriente renovadora cuyo principal objetivo es la expresividad de la subjetividad del artista, ¿sí? A diferencia de otras vanguardias, que se las estoy aquí marcando en azul, que el interés mayor en la renovación está puesto en la forma, en el formato, no tanto en el contenido, sino en la disposición de las formas sobre el plano, ¿sí? En ese sentido, el cubismo, con Picasso y con Braque, y luego también con Juan Gris, en sus dos momentos, el momento analítico y el momento sintético, va a plantear una nueva forma de trabajar la tridimensionalidad, de trabajar el volumen en el plano pictórico, que es de dos dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que los temas que nosotros habíamos visto en la pintura cubista eran temas muy sencillos, muy simples,
hay instrumentos musicales, hay retratos de personas o figuras directamente, hay vasos, periódicos, es un repertorio realmente bastante simple de temas. El acento está puesto en el trabajo formal. El primer momento analítico es un momento que, como dice el término, analiza, descompone la imagen, es un momento en donde el color no es muy importante, y que va a dar paso al momento sintético, en donde va a aparecer el color dentro de las composiciones, y la composición va a surgir justamente de esa cantidad de elementos que habían sido desmembrados, que se van a sintetizar en una propuesta también planimétrica, que no va a buscar para nada recrear el ilusionismo Saca el trabajo con la mano. de la pintura naturalista, sino un espacio pictórico completamente plano y propio. Dentro de la misma línea de renovación formal, aunque en todos los movimientos podemos encontrar que hay un intento de expresar alguna cosa, ¿sí? Lo que yo estoy señalando es como la línea más específica. Aparece el futurismo en Italia con un gran deseo de tirar, de terminar con todo el bagaje de la tradición cultural y empezar un arte nuevo para un mundo completamente nuevo. Estéticamente ellos no tienen una propuesta muy concreta y en general adhieren a los postulados del cubismo, desde el aspecto de vista de lo que nosotros, de la metodología de trabajo. ¿Sí? Lo que el futurismo tiene justamente es una enorme carga emotiva, un enorme deseo de transformar el escenario del arte a partir de la incorporación de todos los nuevos elementos que hacen a la vida moderna, ¿sí? Y de que esos elementos sean protagónicos en la pintura y en la escultura. La velocidad, por ejemplo, y la aparición de la luz eléctrica van a ser elementos bastante recurrentes en la obra de estos artistas. Es el movimiento, por otro lado, que es el primer movimiento, perdón, que se organiza a partir de un manifiesto. Un manifiesto es una proclama que ese grupo de artistas o ese fundador del grupo hace en relación a, bueno, ¿qué es este grupo? ¿Qué quiere este grupo? ¿Qué buscamos? Las vanguardias están atravesadas por estos manifiestos y el futurismo es el primero que se presenta de ese modo. Ahora en Rusia, también dentro de una búsqueda de renovación formal, tenemos este constructivismo que nosotros hemos visto junto con el suprematismo. El constructivismo es un movimiento de un gran compromiso político. Estamos ya en plena revolución bolchevique, en plena transformación de la Rusia zarista en la Rusia comunista. Y justamente lo que este arte socialista busca es un arte que sea comprensible para todos, sin necesidad de un conocimiento exhaustivo de la historia del arte o de los relatos mitológicos o históricos que muchas veces informaron al arte, ¿sí? Ni siquiera religiosos, ¿sí? Entonces, la imagen va a ser una imagen abstracta o una imagen geométrica, y se va a considerar como creación. El arte va a estar relacionado con el aspecto creativo y no con el aspecto, en todo caso, de documentar un elemento de la naturaleza, llamémosle un paisaje, una naturaleza muerta, un retrato. En este mismo contexto, el suprematismo, con Malevich como gran protagonista, va a tener una carga mucho más lírica, en el sentido de la significación que le va a dar a la geometría, con el cuadrado como el elemento más importante,
a partir de la consideración de que la línea recta es un elemento que no existe en la naturaleza, es un elemento cultural, y justamente el arte se propone como un elemento superador de la naturaleza a partir de la creatividad y de la cultura del hombre. ¿Se acuerdan que de Malevich vimos el famoso cuadrado negro, ¿no? El negro sobre negro, en donde claramente el cuadrado completamente negro significa el despojamiento de toda la tradición y la apertura hacia las infinitas significaciones que el hombre y la cultura pueden darle. En los Países Bajos aparece la propuesta de los neoplasticistas con Mondrian después peleado con Van Desburg, porque Van Desburg va a incorporar la línea diagonal y Mondrian claramente no. Y esta idea de Mondrian de la ortogonalidad nos referimos al uso de líneas exclusivamente horizontales y verticales, junto con los colores primarios, va a tener toda una carga simbólica en relación con el transcurso que en el espacio realiza nuestro planeta cuando se desplaza alrededor del Sol, y que podemos imaginar que ese recorrido traza una línea horizontal, el rayo de sol que nosotros recibimos que traza una línea vertical, y los colores justamente, el sol en amarillo, el cielo azul, que es el que nos permite como un fondo ver la figura del sol, y el rojo, que es la interacción entre ambos. Todo esto es un postulado que van a seguir una cantidad de artistas en busca de un arte renovado formalmente a partir de la geometría, completamente desentendido de la tradición artística deudora del Renacimiento, deudora de los naturalismos, los realismos y la representación de la realidad de forma figurativa. Y así llegamos al dadaísmo, que fíjense que lo cambio también aquí de color para mostrar que el énfasis de este movimiento está puesto en la imaginación. ¿Sí? Tenemos como tres grandes líneas en este comienzo de siglo con vanguardias: la línea más expresiva, la línea de renovación formal y la línea más imaginativa. ¿Sí? El dadaísmo va a ser un arte que se va a oponer a la burguesía como esta clase media instalada, autosuficiente, que armó un entorno de reglas y normativas sociales sumamente rígidas, y el dadaísmo va a patear con todo eso en un momento de gran inestabilidad, de gran angustia, como es justamente el comienzo de la Primera Guerra Mundial y lo que sigue de ahí. Características del dadaísmo es la aparición de lo que llamamos el ready-made, es decir, recurrir a objetos que ya existen para proponerlos como obras de arte o para transformarlos mínimamente y cambiarles el sentido y convertirlos en obras de arte. Acá tenemos, por ejemplo, la famosa plancha con tachuelas que interviene Man Ray. Fíjense que el recurso que utiliza es el de la ironía, en donde, si pensamos en la función habitual de una plancha, entendemos que se llevaría muy mal si esa plancha de repente tiene tachuelas en la parte en la que debería emprolijar y alisar la ropa. Aparece un elemento que rompería, rasgaría cualquier textil que le pusiéramos debajo, ¿sí? Este permanente contrasentido, este contrapunto, es lo que va a marcar justamente
lo más característico de las obras del dadaísmo, que el dadaísmo no se va a concentrar en un solo lugar. Si bien va a surgir en Zúrich, inmediatamente los artistas dadaístas van a aparecer por todos lados, porque de alguna manera es un movimiento que va a darle un nombre, una entidad a artistas que ya venían haciendo este tipo de cosas individualmente por su cuenta. Bueno, lo miro, nada más. Ya lo escucharé. Cuidado con los audios, por favor. Y así llegamos entonces también dentro de esta misma línea imaginativa a la vanguardia de nuestra clase de hoy, que es el surrealismo. El surrealismo surge después de la Primera Guerra, acabada la Primera Guerra, surge en Francia y se va a mantener en París hasta 1936 como un movimiento prácticamente local, poco conocido en el resto, hasta que después sí se va a extender por Estados Unidos, por América también y por el resto de Europa, por supuesto. ¿Sí? Su fundador va a ser André Breton, va a ser un movimiento fuertemente literario y no tanto pictórico, aunque justamente la influencia del surrealismo en pintura es lo que más visibilidad le ha dado a este movimiento, y sus integrantes son muy conocidos para todos nosotros como Miró, Dalí y Magritte. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, Mabel, o seguimos adelante? No hay ninguna todavía. No hay ninguna, genial, entonces seguimos. Vamos a dividir nuestro recorrido por el surrealismo en una cantidad de temas y de situaciones que son características de este movimiento y de las obras que producen estos artistas. Lo que busca el surrealismo es justamente liberar el exceso de racionalidad que hay en la sociedad, ¿sí? Siempre en esta sociedad burguesa a la cual el dadaísmo habíamos visto que atacaba tan abiertamente, es liberarla de esa carga de razón, y lo hace apoyándose en las teorías de Freud, teorías que también son de principios de este siglo XX, y en distintos mecanismos para dejar que aparezca el subconsciente, es decir, dejar que aparezca esa parte de nuestro pensamiento, de nuestra psiquis, que no está tan sometida al control de la razón. El cadáver exquisito va a aparecer entonces como una forma de dejar aflorar automáticamente, sin un control excesivo, cosas que tenemos guardadas en nuestro subconsciente. El cadáver exquisito es una creación colectiva en donde alguien comienza, por ejemplo, un dibujo, pero también puede ser una frase, alguien escribe una palabra y se la pasa a otra persona para que escriba otra palabra más, y así da una vuelta larga hasta que eso se convierte en una oración, en un poema o en lo que sea. ¿Sí? Es una creación colectiva que no está regida por un principio creativo único, sino que cada participante justamente va pudiendo llevar esta obra hacia un lugar que es diferente del anterior. Aquí no sabemos quién hizo cada una de estas partes, pero sí sabemos que este dibujo que estamos viendo, este desnudo, está realizado por estos 4 artistas de forma colaborativa. Esta es una técnica sumamente relacionada con el surrealismo. Acá tenemos otro cadáver exquisito. Por supuesto que podemos no encontrarle ningún tipo de conexión, no la pretende, no la busca.
cada quien que la va interviniendo pone lo suyo, interpretando libremente lo que estaba puesto desde antes. Acá lo que podemos ver es justamente la propuesta del automatismo psíquico, es decir, en lugar de ponernos racionalmente a dibujar algo, ponernos a dibujar dejando completamente liberada la imaginación y que el lápiz o el instrumento que tenemos en la mano para dibujar recorra libremente la superficie y salga lo que salga, ¿sí? No frenar ese impulso, no controlarlo, no forzarlo. También, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es dejar que aflore lo que tenemos más internalizado y que la razón se encarga de esconder, de acallar. Y esta va a ser una práctica sumamente característica del surrealismo, el dibujo automático, el automatismo psíquico. Lo mismo que la yuxtaposición, es decir, poner junto, uno al lado del otro, elementos que en principio no tienen ninguna relación, no tienen ninguna coherencia. Es que justamente la libre asociación, también un principio que deriva del psicoanálisis, es fundamental para este movimiento. En ese sentido, también el surrealismo va a apoyar técnicas alternativas, técnicas nuevas, como por ejemplo la que vemos en esta obra de Max Ernst, que es el frottage. El frottage es algo muy simple que hemos hecho todos en el jardín de infantes, que es poner una hoja sobre alguna superficie que tenga textura. Puede ser una moneda, puede ser un rallador, puede ser un papel de lija, y simplemente pasar el lápiz encima para que quede hecho un dibujo que está copiando esa textura que está puesta por debajo del papel. Como técnica es una técnica muy intuitiva, muy irracional, muy que va surgiendo, poco controlable, y justamente todas esas características son sumamente bien vistas en estos postulados surrealistas. Acá tenemos otro ejemplo de una pintura en donde está liberada la mano del artista y está realizando una composición en un estado de automatismo, de libertad absoluta de su mano. Por supuesto que siempre se puede discutir cuáles son los niveles de esa libertad, de ese automatismo, cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción, pero al menos el principio es un principio liberador del exceso de razón, liberador de la racionalidad con la que habitualmente el artista se enfrentaba con su obra. Lo que se busca acá es descubrir algo que esté más allá, es liberar algo que esté más allá de lo primero que nos propone la razón. Muy conocida la obra de Dalí, en donde van a aparecer también otro aspecto sumamente interesante para el surrealismo, que es el tema de los sueños. Nosotros cuando soñamos, justamente, lo que nos sucede es que aparece nuestro inconsciente en un momento en el cual la razón también está descansando, también está desatendiendo la guardia de la psiquis de alguna manera, y entonces aparecen esas imágenes oníricas, imágenes que a veces nos pueden resultar una pesadilla, a veces nos pueden resultar sumamente agradables,
que en general son muy incoherentes, que necesitamos pensarla mucho para poder quizá entender qué quisimos decir con ese sueño, qué significa. Por supuesto que acá el sueño está entendido como un proceso inherente a la psiquis humana. Acá el sueño no está entendido como una visión del más allá, como algo que nos revela el futuro, ni nada que se le parezca, sino como parte de nuestro ser que está subsumido a partir de digamos, el poderío, la fuerza, el protagónico de la razón. ¿Sí? En el sueño este subconsciente aparece y los artistas entonces surrealistas van a tener una gran predilección por las imágenes oníricas, es decir, las imágenes derivadas de los sueños, que también después nos preguntaremos qué tan derivada del sueño está, qué tal inventada está, pero en principio este es el fundamento, y Dalí es uno de los grandes artistas que va a trabajar con imágenes oníricas a través de técnicas hiperrealistas, de técnicas muy figurativas, para dar a conocer justamente estas imágenes tan íntimas, tan secretas, tan distorsionadas muchas veces. En la obra de Miró vamos a poder ver el tema del automatismo, o sea, la liberación del artista frente a la pintura. La liberación me refiero de un proyecto, de un plan. Es simplemente el artista llega frente a la obra y empieza a trabajar y surge lo que surge en medio de su búsqueda, de su proceso creativo. Miró va a ir organizando su composición en elementos que van a ser como pequeños ideogramas que van a tener un contenido para él, un contenido que él le va a asignar, y que van a tener relación justamente con todo este inconsciente liberado, esta psiquis liberada y dejada, ¿no? Abierto el paso para que se manifieste a través de la obra. Ven que acá tenemos una composición en donde aparecen figuras geométricas, aparecen figuraciones más comprensibles, aparecen diagramas, aparece texto. Hay hasta una ordenación de estos elementos que claramente podemos imaginar que es casual, que no está deliberadamente puesta en ese lugar. Y al menos, insisto, aunque después dudemos de si todo esto es tan así, esto está en el postulado de estos artistas, en la búsqueda que estos artistas hacen en este momento de gran espacio para la imaginación. Uno de los grandes artistas de este periodo es René Magritte. René Magritte va a trabajar muchísimo con el significado de las palabras. Y es muy interesante esta propuesta, ¿no? Va a trabajar con los juegos de pensamiento, señalando justamente el carácter arbitrario que tienen los nombres que nosotros le damos a las cosas. Y que nosotros muchas veces creemos que perdemos de vista esta arbitrariedad, ¿no? Acá podemos entrar como en un análisis más semiológico, tomar a la palabra como un signo, y es muy, muy atractiva toda la propuesta que él abre, ¿sí? Acá en esta obra, justamente nosotros en lugar de tener la representación que podemos esperar en una pintura, tenemos una palabra o unas palabras que estarían
definiéndonos qué cosa encontraríamos en los lugares de esa tela. Por otro lado, está jugando con, si bien la pintura es una pintura rectangular, la pintura dentro de la pintura que él está proponiendo es una pintura que tiene marco recortado, o sea, un marco irregular, y que es una de las grandes rupturas que también va a ir apareciendo justamente a partir de estos movimientos de renovación. Acá tenemos otra obra de él. Hay todo un juego, por supuesto, entre el objeto real y la representación del objeto real, y además el nombre del objeto real. Todo esto va a ser muy retomado por el conceptualismo posteriormente. Y en la obra de él, que es una obra muy calma, se presenta siempre una tensión muy fuerte, muy importante, a partir de una síntesis muy efectiva que él hace de algunos elementos, siempre muy pocos elementos, dispuestos realmente de una forma completamente poco convencional. Esta es una obra muy conocida de él. Mezcla de fantasía, que esa locomotora traspase la pared y salga por la chimenea que es un lugar que está hecho para que justamente se haga fuego y el humo pueda ser conducido hacia el exterior de la habitación. Y de repente en un espacio sumamente calmo y organizado, con esa chimenea, el espejo, con una corrección total, irrumpe esta fuerza motriz inmensa, que además irrumpe flotando, no en el apoyo natural que tendría que tener. Toda esa serie de desencuentros son los que justamente el surrealismo va a proponer como una forma de ampliar nuestra percepción, nuestro conocimiento, nuestra capacidad, a partir de un gran cultivo de la imaginación, un gran cultivo de elementos que se ponen juntos, pero que no tienen ningún tipo de relación, y que de lo que sucede en ese encuentro es de lo que depende la belleza de la obra. También el surrealismo va a recurrir a objetos. Acá tenemos una taza, un plato, digamos, comunes de loza, con una cucharita para revolver de metal, que la operación que hace el artista es cubrirlas de piel. Al cubrirlas de piel, nosotros podemos imaginarnos que la taza deja de cumplir la función de taza, porque es imposible poner ahí adentro un líquido e intentar beberlo, y lo mismo revolver ese líquido con la cucharita, ¿no es cierto? Entonces, el objeto es completamente transformado a partir del encuentro de dos realidades completamente ajenas. Una es estos utensilios de loza y de metal, por un lado, y la otra es esta cobertura, este forro de piel. Esta es una práctica que el surrealismo va a continuar del dadaísmo, ¿no? El ready-made va a seguir siendo un elemento sumamente vigente. Acá, por ejemplo, tenemos este objeto también muy conocido de Man Ray. Las personas
que estudiaron música seguramente conocen muy bien de qué va este elemento. Es un elemento que encendido marca el tiempo para poder seguir una anotación musical. Y acá, en esa aguja que se desliza hacia un lado y hacia el otro, marcando el tiempo, la operación que hace el artista es colocar la imagen de ese ojo que permanentemente nos está mirando, es decir, nos está controlando en un infinito realmente enloquecedor. En el caso de Man Ray teníamos un ready-made, ese objeto existe, uno puede ir y comprarlo. En el caso acá de Giacometti tenemos una obra que él crea los objetos, los dispone en el espacio y le pone un título que no nos aclara demasiado qué es lo que está pasando ahí. El título va a comenzar a ser cada vez más importante en la obra de arte porque de alguna manera va a completar significados o a anular significados. Y esto no había pasado anteriormente en la historia del arte. Los títulos de la mayoría de las obras son títulos que se fueron creando para a los efectos de una simple identificación, no a los efectos de necesariamente la comprensión de la obra, como sí va a pasar cada vez más en este siglo. Y acá tenemos una propuesta de Dalí en donde una gran cantidad de elementos comunes tomados de cualquier lugar son combinados y organiza un objeto. El assemblage es una técnica sumamente surrealista que es justamente ensamblar objetos diferentes en una misma obra o en un mismo plano. Fíjense la cantidad de elementos que hay. Nos aclara que es un objeto surrealista funcionando simbólicamente, con lo cual no le podemos encontrar ninguna lógica en particular, más que la que cada uno de nosotros quiera arriesgar al contemplarlo. Y en un plano más abstracto, la obra de Arp es una obra muy interesante con sus figuras completamente orgánicas, completamente abstractas, que sin embargo van a conservar de algún modo una función representativa que va a aparecer también en el título, un título que va a ser como mucho más descriptivo de los elementos que están en la composición que los elementos mismos, que para nosotros son principalmente formas dispuestas en un plano y que están asociadas a distintos colores. Otro aspecto muy interesante en los trabajos de los artistas surrealistas es la aparición del cuerpo, la forma en la que el cuerpo es abordado y presentado, ¿sí? Por ejemplo, en esta obra de Miró, en donde se trata de la cabeza de un paisano catalán. Fíjense que hay elementos que sueltos, significados, pueden darnos algunas características, en todo caso, de qué hay, qué piensa un paisano catalán, pero no aparece de ningún modo la figuración de una cabeza, si bien hay un par de ojos, hay una barba y hay un gorro. O en la forma en la que Dalí va a trabajar también las figuras humanas y las figuras de animales.
con una impronta sumamente libre, sumamente personal, que nosotros inmediatamente podemos asociar con una figuración mucho más infantil. Y esto es deliberado en cuanto a este deseo por lo primitivo, este deseo por propuestas mucho más directas, mucho más cercanas al sentir y no tan racionalizadas. Este es un busto bastante convencional, salvo cuando llegamos al lugar de los ojos, en donde aparecen dos cierres relámpago de metal que nos habilitan para múltiples interpretaciones de lo que implica la obra. Acá Dalí nuevamente ensamblando una enorme cantidad de elementos, en principio incoherentes, disímiles. ¿Se acuerdan ustedes que compartimos un texto de él sobre Millet en la clase de realismo? Si ustedes se fijan bien, en la parte superior de esta obra aparecen los dos personajes de L'Angelus de Millet y aparece ese féretro con el niño muerto que estuvo en la obra, que luego el artista quitó de la obra para poder comercializarla, que Dalí intuye en la obra y que investiga y confirma que efectivamente ahí había una imagen de un enterramiento. Eso aparece puesto en el coronamiento de esta obra. Y nuestra muy conocida Venus de Milo, acá absolutamente reconfigurada como una cajonera. Es un gesto irreverente hacia la tradición artística, por supuesto que esto se busca, que es deliberado, y que es muy interesante en cuanto permite justamente repensar el objeto, repensar la tradición desde lugares nuevos, desde ángulos completamente distintos. Fíjense que acá, por ejemplo, es evidente que el mérito del artista está no la factura de la obra, que claramente debe ser un calco hecho del original, de la Venus de Milo, sino justamente en la idea, en el elemento de disrupción que el artista plantea para esa obra. Y también muy conocido es estas propuestas que él hizo sobre el rostro de Mae West, una super actriz de Hollywood de esa época, en donde él organiza a partir de ese rostro un espacio. Al fondo podemos encontrar dos cuadros que son los ojos contra un muro rojo. La nariz está convertida en una doble chimenea y los labios más cercanos a nosotros son el famoso sillón, el famoso sofá en forma de labios que surge de esta propuesta. Y todo el cabello y los aros, los pendientes de esta mujer van a constituir una especie de cortinado que va a enmarcar este espacio habitacional. Aquí seguimos con Dalí viendo justamente el tratamiento del cuerpo a partir de este podemos pensar, sueño, de estas imágenes oníricas, en donde
reinterpreta la metamorfosis de Narciso. ¿Se acuerdan que Narciso es ese joven tan bello que acude al lago para poder mirarse en el reflejo del agua y complacerse con su propia imagen, al punto de perder el equilibrio y terminar ahogado? La imagen está llena de elementos que se podrían seguramente analizar individualmente y ver qué tipo de asociaciones hizo Dalí al proponer esta obra. También en Magritte podemos ver el abordaje que hace del cuerpo, con este trabajo de desplazamientos, de desdoblado, que nos permiten, en este caso, encontrarnos con una interioridad completamente distinta de la que sabemos que habría en la vida real. Acá, en esta imposibilidad de que los amantes se besen realmente, están impedidos por estas telas que envuelven sus cabezas, una imagen sumamente fuerte, inclusive para nuestra época de tanto aislamiento y terror de contagio, en donde estas personas a la vez parecen muertas o nos hacen pensar en algo que ya no está vivo. Y, por supuesto, todas las interpretaciones pueden ser un poco al infinito a partir de las claves de lectura que cada uno hagamos frente a esto. Muy en la línea de las propuestas de Magritte está este autor que se llama Paul Delvaux, que es muy interesante justamente cómo amplía este repertorio de Magritte en imágenes muy sensuales habitualmente, de una factura extraordinaria y muy, muy imaginativas. Mac Ernst, que ya lo hemos visto en alguna obra de las primeras que fuimos mostrando. Acá aparece también con una representación del cuerpo, por un lado muy, y por otro lado muy conflictuado, muy intervenido, muy tomado por elementos extraños, por elementos que terminan transformando el cuerpo, terminan convirtiéndolo en otra cosa, que resultan amenazantes. Y seguramente conocen los fotomontajes de Grete Stern. No traje en particular nada de Argentina hoy, porque lo dejo para nuestro recorrido por el arte argentino, pero sí me interesó traer estos fotomontajes porque son muy conocidos y están asociados, por supuesto, a esta vertiente surrealista, en donde ella va haciendo composiciones supuestamente derivadas de sueños, no tanto de sueños propios en este caso, sino de sueños de las lectoras de la revista en donde estas imágenes se publicaban, ilustrando interpretaciones que otras personas hacían de esos sueños de las lectoras. Aquí hay otra imagen de Grete Stern. Habitualmente el Malva, que tiene una gran cantidad de estas obras, en total la serie son de 140 obras,
habitualmente las expone y realmente son sumamente interesantes. Y acá de nuevo Arp nos presenta un abordaje más abstracto del cuerpo, y el último recorrido que les propongo por el surrealismo tiene que ver con el tratamiento del paisaje, el paisaje como un género que ya en el siglo XIX había adquirido importancia propia, con independencia de a qué historia o a qué narrativa le servía de soporte. Y acá vamos a ver cómo el surrealismo, bueno, también con Miró, por ejemplo, que nos plantea un paisaje catalán. Se trata de una resignificación del género en donde no queda nada del orden del naturalismo, no hay un intento por darnos a conocer un lugar que nosotros podemos reconocer, sino el paisaje en este caso es más bien un paisaje interior, un paisaje de esta psiquis individual, un paisaje de, de estos sueños, de estas sensaciones personales o colectivas que el artista va a ir exponiendo. Símbolos que tienen significados para el artista, que son abstracciones en muchos casos de elementos de la naturaleza. Organizados a partir de una lógica completamente distinta de la que podemos esperar. Fíjense cómo esta obra, que realmente es una obra extraordinaria de Miró, más allá de lo que puedan significar esos puntos y esa línea roja, el efecto que provoca en nosotros, ¿no? El efecto que provoca esa inmensidad azul, con esa cantidad de puntos negros que hacen de horizonte y que nos, digamos, nos aseguran cierto punto de equilibrio para poder contemplar esta infinitud. Y esa línea roja que viene también a contener, a apoyar la visión de esta inmensidad. Conocidísimo, por supuesto, el paisaje de Salvador Dalí, no un paisaje real, sino un paisaje interior, en este caso de la memoria. Y estos tiempos que se desvanecen, que se licúan. Un enorme llamado de atención a la importancia de la memoria. Y aquí otro trabajo de Ernst, en este caso un trabajo con unas aplicaciones tridimensionales. Esto es un ensamblaje, justamente en una pintura se le agregan elementos para armar una composición que remite a lo que nosotros entendemos como el género del paisaje. Y también Magritte las nubes son un elemento sumamente expresivo y simbólico en la obra de Magritte, lo mismo que las piedras, lo mismo que la vegetación, acá están de alguna manera concentradas. Y fíjense que a lo largo de ver mucha obra del artista encontramos
esos elementos comunes que va a tomar y que va a repetir en muchas obras, como si fueran expresiones o gestos que lo representan. Aquí un enorme espacio, un enorme paisaje, en donde aparece esta voz espacial. También unos elementos que nos tensionan por su falta de adecuación a ese lugar. Y este paisaje en donde con la luz y con la sombra y con las distintas fuentes de luz provoca un enorme misterio, una enorme tensión, una gran inquietud. Fíjense con qué pocos elementos, simplemente jugando con la forma de asociar esos elementos en el plano pictórico. André Masson con un, digamos, recurso bastante más expresionista en cuanto al uso del color. También va a proponer estas formas inquietantes, interiores, que en todos los casos se abren a múltiples lecturas, a múltiples interpretaciones. No son obras que buscan cerrar, sino justamente son obras que buscan abrir, disparar. Y Arp nos trae un paisaje de ensueño, yo diría, completamente poético, en esta abstracción de figuras. En donde juega un papel importante el tema del volumen. Estas obras que estamos viendo, lo que estamos viendo es un fondo plano en donde hay tres figuras tridimensionales. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver esta obra y ver esta obra de costado, veríamos que tiene, fíjense, tiene 3 centímetros de espesor, o sea, sobresalen del plano estos 3 volúmenes. Lo mismo acá. Y así llegamos a nuestro recorrido por el surrealismo. ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel, o comentario? Sí, hay preguntas. Tenemos una que dice, ¿cadáver exquisito es el nombre de la técnica o de la obra? No, es el nombre de la técnica. Perfecto. ¿Los surrealistas usaban algún tipo de sustancias alucinógenas? A ver, por supuesto que no generalizado y no todos, pero sí, utilizaban una enorme cantidad de procesos que iban desde sustancias hasta hipnosis, hasta cualquier tipo de situación que tuviera como objetivo liberar el subconsciente. Perfecto. Acá preguntan si la obra El fugitivo de Max Ernst, que utilizaba la técnica de frottage, parece un pez con la técnica japonesa Shotaku, que también usaba frottage. ¿Hay alguna relación? Sí, seguramente haya relación, porque había ya habíamos visto, por ejemplo, desde la época de Van Gogh en adelante, como muy marcadamente los artistas de Occidente empezaron a mirar el arte de Japón, así que seguramente sí había algún tipo de relación. Muy bien. ¿La pintura de metafísica es un desprendimiento del surrealismo?
No, la pintura metafísica, sobre todo de la mano de Quirico, es una propuesta anterior al surrealismo, que va a tener relación, por supuesto, por digamos, este planteo de elementos que no parecen muy conectados en principio en el mismo plano. Va a ser una propuesta anterior, pero también una propuesta que justamente lo central va a ser recurrir al aspecto imaginativo de la creación. ¿Qué importancia tiene la composición durante el surrealismo? A ver, la composición sigue siendo importante. Lo que cambia acá es la metodología de componerla. En lugar de que esa composición surja a partir de un planteo racional organizado, la idea es que surja a partir de un planteo mucho más intuitivo, mucho más espontáneo. Perfecto. Después comentaban que era muy lindo ese paisaje, que parecía una fotografía, que estaba muy bien logrado. Debe ser el último que habías pasado en el Sí. cuadro. Y preguntas no, no hay ninguna otra. Bueno, genial, genial, perfecto. Tenemos ahora dos momentos muy importantes que marcar en el año 1937. Allá vamos con el primero. En Alemania, después de la guerra, surge un movimiento figurativo, como estamos viendo acá, que se llama Nueva Objetividad. Este movimiento va a desprenderse del expresionismo y va a convertirse en un gran elemento de crítica social, por un lado, y de una pintura mucho más clásica, objetiva, desubjetivizada, ¿sí? Si el subjetivismo es el expresionismo, esto sería lo contrario. Acá podemos ver una enorme crítica social del momento. Fíjense cómo todas las búsquedas que las distintas vanguardias han propuesto de alguna manera aparecen, siguen vigentes y se sintetizan, ¿no? Acá aparecen justamente estas secuelas que deja la guerra, ¿no? Estamos viendo gente mutilada, gente completamente desfigurada, seguramente en un escenario no muy extraño después de la Primera Guerra Mundial, también seguramente después de cada guerra. Y estos personajes, estos diríamos veteranos de guerra, están jugando a las cartas felizmente. Y acá podemos encontrar a la prostituta y el veterano de guerra discapacitado, que para Dix son dos víctimas del capitalismo. Este es el título de la obra, no es una interpretación, es el título de la obra. O sea, dos víctimas del capitalismo. El que tiene que ir a la guerra, una guerra a partir de intereses que no le son personales, pero que está obligado a ir a la guerra y su vida termina completamente desfigurada. Y la prostituta tomada no en el sentido de la mujer que físicamente ejerce la prostitución, sino en el sentido figurado de todas las personas, de todos nosotros, cuando tenemos que hacer cosas por dinero, con independencia de que querramos hacerlas o no. Es la figura de la prostituta justamente como figura, como significado de esta sociedad capitalista que cada vez lleva a lugares de mayor displacer, de mayor inconformidad. Por otro lado, este movimiento va a plantear figuras trabajadas de un modo más clásico, pero que van a dar cuenta de la modernidad, de los avances de esta vida en pleno siglo XX, con un lugar creciente para la tecnología. Si ustedes en el espejo que vemos detrás del rostro de este médico, un espejo que nos permite ver el resto de la habitación, recuerdan la imagen del matrimonio de los Arnolfini de Van Eyck, están en lo cierto, porque justamente ahí se inspira Dix, se inspira en una pintura clásica del Renacimiento del norte de Europa.
pero para para retratar la realidad de su época, con los elementos que caracterizan a su propia época. Pero sí, el artista se asume de nuevo, como Van Eyck en su momento, como un documentalista acá, un documentalista objetivo de esta realidad. Personajes que marcan las nuevas posturas, las nuevas ideas, las nuevas conquistas obtenidas. Una mujer con un aspecto bastante menos, digamos, femenino del que podría esperarse hasta este momento. Y por supuesto esta angustia tremenda, este estar completamente alienado a partir del dolor, a partir de la realidad en el medio del mundo, como nos transmite este retrato, ¿no? Con esa mirada perdida y completamente falta de esperanza. O esta otra imagen completamente decadente de la vida de la alta burguesía. En la ciudad, ¿no es cierto? En Alemania, a partir de 1933, el nacionalsocialismo con Hitler va a ostentar el poder. Acá estamos frente a la Casa del Arte Alemán en Múnich, en donde en este año se va a llevar a cabo la famosa exhibición de arte degenerado, ¿sí? Arte degenerado va a ser una categoría que va a implementar el nazismo en relación a todas las obras de arte de las vanguardias, de la modernidad, que van a mostrar la realidad de un modo distinto de esta idealización aria que pretende imponer el régimen nazi como el paradigma que justifica la existencia y que categoriza a la existencia entre el que pertenece a ese grupo o el que no lo es. Fíjense que artistas como Van Gogh, con su historia de locura, artistas que demuestren estas cosas que nosotros recorríamos recién con los pintores de la nueva objetividad, de la realidad social, las secuelas de la guerra, el hambre, la angustia, pero también artistas geométricos, por ejemplo, artistas neoplasticistas como Mondrian, van a ser exhibidos en este recinto con todas obras que han sido expoliadas de las colecciones de los principales museos alemanes, es decir, este arte que fue arte importante para los museos alemanes hasta este periodo, va a ser expoliado y va a ser exhibido y luego rematado en Suiza en un clima de total burla de este tipo de propuestas. Este es el catálogo de la muestra de arte degenerado, que compartió espacio con una gran exhibición de arte alemán como el paradigma de cómo debía ser el arte. Es interesante que, digamos, que tengamos presente esta lectura que el nazismo hace de las vanguardias y que nosotros también revisemos cuál es nuestra postura frente a lo nuevo que podamos ver en el arte. El arte, claramente, a partir del nazismo, queda completamente legitimado como un lugar de mucha importancia por los significados que connota. Si el arte no hubiera sido importante, el nazismo no le hubiera dado la importancia que le dio. Es una
es una prueba desgraciada, pero muy a favor del arte, la enorme consideración en la que lo tuvo este régimen completamente desgraciado. Y es interesante cómo esto pasa en 1937, y el año anterior, en Nueva York, el primer director del MoMA, que es Alfred Barr, el MoMA se crea en 1929, es un museo, creado en esta época que nosotros estuvimos recorriendo hoy, organiza estos diagramas que en principio nos parecen loquísimos, en donde establece relaciones entre las distintas corrientes de las distintas vanguardias y cómo elementos de una, influidos por otras, van llevando a nuevos elementos y nueva creatividad en el arte. Es decir, tenemos dos miradas completamente diferentes de procesos similares, de este proceso de autonomía del arte que está en el centro del arte moderno. Y así llegamos a nuestro segundo episodio de 1937, que tiene que ver con Pablo Picasso. Este es el Picasso que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro. Es la primera obra en donde Picasso ensaya este nuevo tratamiento de la figura después del cubismo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. Él va a ensayar y va a desarrollar este tipo de figuración mucho más fluida, plana, cromática, plena, llena de satisfacción en esta década del 30. Que luego va a ir volviendo a esta angulación mayor que nosotros podemos asociar enseguida con la etapa cubista. Y de acá aparece el famoso Guernica. Ayer fue el aniversario del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por las tropas alemanas. Y de ahí sale esta famosísima composición, que es como la obra de arte que representa a la España moderna. Es una composición en blanco y negro, una pintura monocroma, que está organizada a partir de una forma piramidal, y por 9 figuras, cuya interpretación puede variar, pero en principio se supone que el toro está mostrando la agresión del invasor, la mujer en llanto, el soldado vencido, que está tirado en el suelo y tiene en uno de sus brazos una espada rota. La paloma, en la imagen es imposible verla, pero ahí hay una paloma que está con las patas para arriba y está cayendo muerta. El símbolo tradicional de la paz, que está completamente, muerto. El caballo, que también podría significar al opresor o también podría significar el sufrimiento del pueblo español. Hay como distintas teorías que hablan de los significados de estas imágenes. Esta bombita eléctrica que es deudora de los comedores de patatas de Van Gogh, que puede significar la bomba, ¿no? Pero que también puede significar la iluminación, la sabiduría,
que dejan este tipo de desastres. La mujer que entra con una antorcha en la mano, una ráfaga de vida, en medio de esta inmensa destrucción. La mujer que entra con una pierna rota, herida, significan justamente los heridos de la guerra, las secuelas que deja la guerra. Y finalmente, la mujer que está suplicando. Fíjense cómo la obra está organizada a partir de mujeres, principalmente, que se oponen a esta fuerza brutal de la guerra, de la muerte. Esta obra, por supuesto, digamos, tiñe el clima de la obra con la que él va a seguir en los años siguientes. Acá tenemos una calavera. Esto sería claramente lo que llamamos una vanitas, una obra para reflexionar sobre la vida, en relación a la brevedad de la vida y la cercanía de la muerte. Y esta recuperación de la angulosidad, que expresa justamente un momento duro, difícil, complejo. Quería mostrarles también cómo había seguido la obra de Matisse, nuestro gran artista del fauvismo, en esta posguerra, en este momento de entreguerras. Matisse se va a dedicar a composiciones realizadas con recortes de papel y va a crear unas imágenes fabulosas, sumamente líricas, que las va a llevar a libros de artista. Acá tenemos una imagen con las 20 obras que componen este famoso libro que se llama Jazz. Jazz no porque sea un libro sobre música, sino porque la disciplina que él está realizando es una disciplina completamente improvisada. Y estos famosos collages de su última época. Y unas figuras que están en este siglo dando vueltas y que traen como una energía distinta a este momento, que es la pintura abstracta de Delaunay, que va a estar pensada también para edificios, para integrarse a la vida cotidiana. Acá tenemos una fachada de un edificio, un proyecto, ¿no es cierto?, en donde aparecen 4 murales con obras del artista. Son todas obras estas que van a estar de cara al futuro, a la modernidad, al progreso, a la incorporación de los nuevos elementos que ofrece la tecnología, la mejora de la calidad de vida, un optimismo, digamos, que va a apoyar una reconstrucción a partir de terminada la Primera Guerra, en ese momento de transición hacia la Segunda. Tiene una imagen muy interesante, Leger, que sintetiza mucho de lo que estuvimos recorriendo en estas últimas clases en una figuración completamente nueva. Bueno, y hasta acá llegamos hoy entonces.